Ah, bien. A ver si está grabando. Bien. Sí, señor. Está grabando. Perfecto. Bueno. Bárbaro. Entonces, bien. Entonces, si uno quisiera usar los códigos de error, tiene que hacer esto. Normalmente, la verdad es que casi todos los sistemas, casi todos los, hasta el sistema operativo, a todos los programas, muchos tienen código de error. Normalmente, código de error igual a 0 quiere decir que no hubo error. Y código de error mayor que 0 es que hubo error. Así que uno muchas veces van a ver que si uno chequea el valor del código de error que retorna la función de MPI, muchas veces pone if y error mayor que 0. Bueno, en realidad lo correcto es compararlo contra un macro que viene definido que es MPI Success. Pero la verdad que si miran bien, la mayoría de los programas lo que van a hacer es if y error mayor que 0. Bueno, habíamos dicho que MPI tiene un eslogan que es MPI is small, MPI is large, o sea, MPI es pequeño, MPI es grande, y que eso quiere decir que muchos programas se pueden escribir con apenas 6 funciones de MPI, que son init y finalize, que ya las vimos, comSize y comRank, y send y receive, que son las que envíen y reciban. Y después podríamos agregar 2 adicionales, que son broadcast y reduce. Broadcast es para mandar un dato a todos, y reduce para combinar todos los datos. Pues supongamos que cada uno de ellos calculó un cierto valor. Bueno, con reduce los podemos sumar a todos y combinarlos en un solo dato. Bien, por un lado eso quiere decir que MPI small, porque con 6 y si querés 8 funciones podés hacer un montón de cosas, pero además si ya querés, te metés, hay un montón de funciones, hay hasta 125 funciones, yo creo que hoy hay más. Bien, entonces habíamos empezado a ver el comunicación punto a punto quiere decir, fundamentalmente son las funciones send y receive. Send es para enviar y receive para recibir. De esas 6 funciones que vimos hoy, 4 ya la vimos y send receive son para enviar y recibir. El template de send es el que está acá, address length type, que define el buffer que estoy mandando, y destination, a quién se lo estoy mandando, tag, una etiquetita que le puedo poner al mensaje, y communicator es el conjunto de procesos dentro del cual estoy haciendo la comunicación. La mayoría, nosotros en el 99,9% del código que vamos a ver, siempre communicator va a ser MPI ComWord. Bien. Entonces, típico uso, tenemos un arreglo, por ejemplo, un arreglo de enteros, int_buff de 100, o sea, un arreglo de 100 enteros. Como los enteros cada uno ocupan 4 bytes en las arquitecturas normales que tenemos hoy, quiere decir que son 400 bytes. Entonces, yo ese arreglo lo lleno con valores, acá le puse cualquier cosa, y lo puedo mandar. Entonces, el address es el puntero a donde comienza el arreglo. Bueno, en C, los arreglos, el nombre del arreglo es un alias, digamos, al puntero donde empieza el arreglo, por lo tanto, basta con poner directamente el nombre del arreglo, buff. Después, la cantidad de elementos, ojo, no la cantidad de bytes, sino la cantidad de elementos, como estos son enteros, hay 100 enteros, por lo tanto acá va 100, no va 400, es un error muy común. Y después el tipo, que es entero, bueno, ahí no va el tipo entero de C, no va int con minúsculas, como se llama el entero de C, sino que lo que va es unos macros predeterminados que vienen dentro de los headers de MPI y que están ya definidos para los tipos básicos. Hay MPI int, MPI float, MPI double, MPI char para caracteres. Después, a su vez, uno puede crear nuevos tipos y asignarles un nombre. Pero de los 4 básicos son esos que les dije recién. Entonces, acá estoy mandando este buffer, el buffer buff que está acá, dirección, que es el nombre del arreglo, 100, la cantidad de elementos y el tipo. Y después, ¿a quién se lo estoy mandando? Se lo estoy mandando al rango 0, capaz que supongamos estoy en el rango 5 y se lo estoy mandando al 0.
mTab1 un tag, acá cualquier cosa, y MPI con Word el communicator. Bueno, a su vez uno puede mandar, acá tengo el buffer 100, el buffer buff de longitud 100, no solo puedo mandar todo el buffer entero, puedo mandar pedazos del buffer, por ejemplo, los 20 elementos que van desde la posición 40 a la posición 60, o los 40 que van de la posición 80 a 120. Bueno, claro, en ese caso me estoy excediendo del tamaño del buffer, y entonces lo más probable es que se produzca un error en tiempo de ejecución. MPI no se va a dar cuenta, en el momento lo va a compilar y me va a crear un binario, y él no tiene forma de en tiempo de ejecución verificar si eso está bien o está mal. Lo único que va a pasar es que en tiempo de ejecución me voy a salir de mi vector y ahí se va a producir un error. Y por otro lado también, si quiero mandar una sola variable, sum, que no es un arreglo, es un int, sum, bueno, en ese caso, sum, como es una variable, no es un arreglo, su nombre no es un alias a la dirección donde está la variable. Entonces, en ese caso hay que tomarle el operador ampersand, que es el operador que, dada una variable, me da el puntero donde esa variable arranca en la memoria. ¿Tá? Entonces, por eso acá va con ampersand y en buff no va con ampersand, porque buff es un arreglo, por lo tanto ya es un alias a una dirección. Entonces, en el caso de una variable, hay que convertirla, entre comillas, a arreglo poniendo el operador ampersand, la longitud es 1 y el tipo correspondiente, que en este caso es int. Bueno, para recibir, el receive tiene 7 argumentos, los 6 primeros se corresponden con los del send, y hay un argumento adicional, status, que después lo vamos a ver. Bien, en el caso del buffer, este buffer es un buffer de recepción. El otro era de envío, este es de recepción. El buffer, el proceso que envía tiene que tener el buffer de envío, el que recibe tiene que tener el buffer de recepción. Y acá teníamos el ejemplito este. Tenemos dos procesos, el 0 y el 1. El 0 postea un send al 1, el 1 postea un receive del 0. El 0 le está mandando algo al 1. El 0 tiene un buffer de longitud n0 enteros, por lo tanto son 4 por n0 bytes. Y el de recepción tiene uno que no tiene por qué ser igual al de envío, y tiene que ser mayor o igual, o sea, del mismo tamaño o un poco más grande. Hay veces que yo voy a recibir unos datos de otro procesador y en realidad no sé cuántos datos voy a recibir, pero sí tengo una cota máxima, entonces lo dimensiono, me aloco un arreglo de ese tamaño y lo recibo tranquilamente. Los valores van a quedar en la primera parte del buffer y el resto no se va a ser usado. ¿Tá? Eso muchas veces se hace. Si no quiero alocar un buffer demasiado grande y lo quiero alocar justo, primero 0 le tendría que mandar un entero, que es la cantidad de elementos que después va a mandar, entonces el 1 lo recibe, aloca el buffer de recepción, y ahí entonces el buffer va a tener justito el tamaño que necesita para recibir. Entonces decíamos que, bueno, los parámetros de send receive tienen los 3 primeros que definen el buffer de envío y el buffer de recepción, y después están los parámetros que indican cuándo lo va a recibir, que es en el caso del receive, en el caso del send, el destination, en el caso de receive, la fuente de quien reciben, y después un tag, que es una etiquetita que le puedo poner al mensaje, un communicator, el communicator, que es el conjunto de mensajes a través del cual estoy mandando y recibiendo cosas, y el status, que es la fuente, el tag y la longitud del mensaje efectivamente recibido. Bueno, en el caso del tag y el source se pueden reemplazar por comodines, como si fuera asterisco, ¿no? O sea, MPI AnySource es un macro definido en MPI que dice, bueno, voy a recibir ¿de quién? De cualquiera, el primero que reciba.
Y MPI Anytag quiere decir que, con qué etiqueta lo voy a recibir. Bueno, no importa, el primero que venga. Bueno, entonces el uso típico es así. Para usar este status, en C sería, tengo que declarar una variable status de tipo MPI status. Cuando posteo el receive, el último argumento es la dirección de la variable status. Y una vez que lo recibí, dentro de ese status tengo los campos MPI source, MPI tag, MPI length, que son el source, tag, length de los datos recibidos. Acuérdense que, por ejemplo, en el caso este que vimos acá, yo armé un buffer de recepción que es no necesariamente del tamaño que me enviaron, sino un poquito más grande. Una vez que lo recibo, ¿cómo sabe el procesador 1 cuántos datos recibió? Bueno, lo puede sacar a partir del status. A partir del status en el campo len. Acá no estaba mostrado, pero bueno, dentro de status hay un campo len, un campo de tipo entero len. Bueno, hay una lógica de que para que todo funcione bien, tiene que estar macheado cada send con un receive. Si eso no está bien, se pueden producir, diríamos, errores o comportamientos que no es lo que uno quiere. Lo primero que puede ocurrir, lo que es muy común, es el deadlock. Es uno de los primeros errores que a uno se le producen. Supongamos que dos procesadores quieren intercambiar un dato. Bueno, lo primero que uno pensaría es que cada uno, el send le manda al 0 y postea un send al 0, perdón, el 0 postea un send al 1 y un receive del 1. Y el 1 postea un send al 0 y un receive del 0. Sería este código que está acá. MPI send de un buffer de tipo float a el otro. Y acá habíamos explicado, el otro es, en el caso cuando tengo solamente dos procesos, 0 y 1, el otro lo puedo poner como not my rank, porque bueno, eso hay que mirarlo un poquito, pero según las reglas de C, 0 es falso, por lo tanto not 0 es verdadero, y en C eso sería 1. Y por otro lado, cuando estoy en el 1, my rank es 1, es verdadero, y por lo tanto not my rank es 0. Entonces, not my rank es la forma que van a ver en muchos lados, la forma más compacta de poner, cuando hay dos procesos, el otro. Bien. Entonces acá, cada uno de ellos, el código sería el mismo en los dos procesos, y sería MPI send del buffer a not my rank, al otro. El 0 al 1 y el 1 al 0. Bueno, ¿cuál es el problema con eso? Que se produce un deadlock. ¿Qué es un deadlock? Quiere decir que el send, las llamadas de MPI, estas MPI send y MPI receive, son bloqueantes. Quiere decir, cuando yo posteo el send, cuando se llega al código, cuando el código se ejecuta y llega a la MPI send, no pasa al receive, a la siguiente línea, en este caso al receive, hasta que no se concrete el send. Entonces, el 0, supongamos que estamos en el 0, postea el send y no pasa al receive hasta que se concrete el 0. Y el 1 lo mismo, postea el send al 0 y no avanza hasta que no, al receive hasta que no se concrete la recepción del 0. Entonces se quedan los dos ahí y no pueden avanzar al siguiente. ¿Tá? Entonces se produce un deadlock. Si yo eso lo hago y lo corro, eso va a producir, se va a quedar, lo voy a ver el programa como que se frisea, se queda ahí friseado, no avanza. ¿Por qué? Porque está esperando ahí en el deadlock. Y eso es un problema que existe no solo acá, es una cosa que existe muchas veces en programación. Muchas veces, a veces queremos, también es típico cuando queremos acceder a recursos compartidos en general. Por ejemplo, queremos abrir un archivo y ese archivo lo bloqueó otro proceso. Entonces nosotros no podemos acceder y nos quedamos ahí esperando. Y capaz que el otro está esperando que nosotros hagamos algo. Entonces se arma un círculo vicioso, llamémoslo, y se queda todo ahí bloqueado. Eso es lo típicamente que se llama un deadlock. Bueno, una posibilidad de evitar el deadlock, ¿cuál es? Bueno, invertir en alguno de los dos procesadores, invertir el orden de las llamadas. Por ejemplo, que el 0 hace el send y el receive, y el 1 hace primero el receive y después el send.
entonces ahí sí están macheados temporalmente correctamente. Un send está macheado con un receive, y después el receive del 1, el send del 1 está macheado con el receive del 0. Así que ahí no hay problema. Entonces, ¿cuál es el código que yo debería escribir? Sería este que está acá. If not my rank, que quiere decir, not my rank también lo vamos a ver en muchos lados, not my rank quiere decir si no estoy en 0, si estoy en 0. Si estoy en 0, le mando al 1 y después recibo, y si no, quiere decir que estoy en 1, primero recibo y después mando. Entonces, bueno, esto está bien. Esto si yo lo corro, está bien. Bueno, vamos a ver que en realidad después hay un problemita con esto, ¿no? ¿Cuál es lo que no me gusta de esto? Bueno, una cosa que no me gusta es que tengo que escribir un código diferente para el 0 y otro para el 1. Es un poquito hincha, ¿no? Porque prácticamente es el mismo código, pero lo tengo que invertir. Entonces medio que un poquito es largo, medio hincha. Además se produce un problema, que es que si en realidad yo ejecuto eso tal cual como está ahí, yo tenía mis datos, llamémoslo verdes en el 0 y 1 en el rojo, y yo los quiero intercambiar. Lo que va a ocurrir es que después del primer send, cuando el 0 le manda al 1, pisa los datos rojos con el verde. Y cuando después el 1 le manda al 0, le vuelve a mandar el verde. O sea que en realidad me voy a quedar con los datos del verde en los dos, en vez de tener los rojos en el 0, tener los rojos. Entonces, para evitar eso, hay que hacer un buffer temporario. En el 1, por ejemplo, en uno de los dos, por ejemplo el 1, me tengo que alocar un buffer temporario TMP. Entonces, antes de hacer toda la comunicación, me copio los datos rojos en el TMP. Ahí sí, hago como antes, le mando del 0, le manda al 1 los datos verdes, y ahora el 1 le manda al 0 los datos rojos que se guardó una copia en el TMP. Una vez que hice eso, ya el TMP lo puedo liberar. Puedo hacer delete TMP. Bueno, y acá ven que ustedes que todavía es más complejo que antes, ¿no? Lo que originariamente habíamos arrancado así, con un send y un receive para intercambiar datos, resulta que ahora se transformó en todo este monstruo. Y bueno, como es un poquito hincha, bueno, uno trata de, a ver, es bueno ver si podemos evitar eso. Bueno, ¿cómo lo podemos evitar? Hay varias formas. Una es usando una función que ya es diríamos ya vimos 6 funciones de MPI, esta sería una séptima, que es el send receive. El send receive combina un send y un receive al mismo tiempo. Y no hay conflicto entre los dos. Se puede ejecutar cualquiera de los dos y yo no me entero. No hay un bloqueo entre ellos dos. Se ejecutan simultáneamente, podríamos pensar. Escucho un poquito de chirping, de ruido en la línea. Estefano, vos tenés tu micrófono abierto. Si lo podés cerrar, o si no te lo muteo yo acá. Ah, ahí está, bien. No sé si era eso o no, pero bueno, ahí estamos. Bien. Bueno. Entonces, de esta forma, con el send receive, cada uno, fíjense, postea, envía su buff al otro y recibe los datos del otro simultáneamente, entre comillas, en el buffer TMP. Cada uno aloca su buffer TMP de recepción, manda desde el buffer buff y recibe en TMP. O sea que después de haberlo ejecutado, yo le mandé, el 0 le mandó el verde al 1, y entonces en el TMP del 1 tengo los datos verdes, y el 0 posteó un receive del 1 y tiene los rojos en el TMP. Entonces ahora cada uno de ellos tiene que copiar el TMP a su buff y después libera el TMP. Y este código es relativamente compacto y no produce bloqueo, y bueno, y es relativamente compacto, como les decía. Y otra forma que habíamos mencionado es con llamadas no bloqueantes, que para cada llamada bloqueante, tanto para el send como para el receive, hay una correspondiente llamada no bloqueante, que es immediate send e immediate receive, tienen una I latina grande al principio,
y lo que hacen es que estas llamadas, cuando llego a la llamada, por ejemplo al send, no espera que termine, sino que inmediatamente pasa a la siguiente. ¿Mm? Claro, pero eso no es gratis. ¿Qué, qué tiene que ocurrir? Que yo no puedo, no estoy seguro de que el send se concretó. Para estar seguro de que el send se concretó, tengo este objetito request, y el request después lo tengo que ir chequeando y viendo con la función MPI test cuándo se concretó la llamada. No vamos a entrar mucho en detalle, pero esa sería otra forma de evitar el deadlock. Bien, yo entonces les tiré esta guía que les voy a pedir entonces que la hagan para la semana que viene, para, digamos, vamos a poner, por decir algo, jueves de la semana que viene. Hoy estamos en 14, pongámosle entonces jueves 23, la fecha de entrega. Todos han podido, todos tienen acceso como para correr esto. Sería bueno que esto lo corran en el servidor, en Urubú. Si no, también córranlo en su notebook. Esto total todavía no es demasiado importante, pero todos tienen acceso, o bien instalaron MPI en su máquina, o bien accedieron a Urubú. Bueno, eso después me van diciendo. Pero a esta altura ya lo deberían tener medio eso resuelto y ya ponerse a hacer la guía. Yo les mandé una especie de sketch del programa. Creo que está, no sé si quedó acá en Urubú. Tenemos acá. No, bueno, esto es. No, esto es otra cosa. Bueno, pero yo les había mandado, está en el foro. Yo les mandé el código, un sketch del código. Del código de cómo hacerlo. Cualquier cosa me van consultando. Alguien hoy me preguntó en el código cómo tienen que hacer. Ah, lo debo tener por acá en mi máquina. A ver, no, mejor vamos a verlo en el foro. Está, Entonces ustedes se lo pueden. Acá lo voy a poner en mi directorio como BW Sketch, por decir algo. Y ahí está. Se lo pueden copiar de ahí si quieren. Pueden copiar y pegar en las consolas.
pueden copiar y pegar texto entre la consola. Normalmente debería funcionar eso. Bien. Y ustedes acá tienen, digamos, la base, las funciones como para tomar tiempos, el upset, etcétera. Si está por cortar en 10 minutos, se va a cortar de nuevo. Tienen la base de todos los lazos, ¿eh? Tienen el lazo más interno sobre ntimes, que es una cantidad de veces, 1000, como para hacer estadística. Tienen el lazo sobre los dos procesadores, N1 y N2. Y tienen la toma de tiempos. Y si quieren lo meten, acá lo está metiendo adentro de un length, de un arreglo length de dobles y times, un arreglo de, acá hay un error, el upset. O sea, acá la salida de este lazo sobre las longitudes, el lazo sobre el len, es este que está acá. ¿Eh? Ahí ahí pueden calcular el ancho de banda. Acá yo lo metí medio a pata, calculado directamente a lo bestia, con longitud, cantidad de bits transmitidos dividido el tiempo. Ustedes tienen que hacer la regresión, ¿no? La regresión es usar las fórmulas que les di, que están ahí en la, en la slides, estas fórmulas. O sea, ustedes, por ejemplo, tendrían que hacer el promedio de los tiempos. Para eso, ¿qué? Acá en el código se declaran una variable, qué sé yo, tiempo promedio, van sumando los tiempos y después de hacer el lazo sobre las longitudes, lo dividen por cantidad de longitudes que hicieron. Y entonces calculan la media de los tiempos, la media de los n, la media del producto de los t por n, la media de los n cuadrados, el cuadrado de la media de los n, y ya tienen todas las fórmulas como para sacar la latencia y el ancho de banda. Bueno, bien. Mario, una pregunta. Sí. Ahí en la fórmula del ancho de banda, no sé por qué hay un 2 multiplicando. Porque acuérdense que este es round trip, o sea, 0 le manda 1, N1 le manda N2 y después N2 le manda 1, o sea que en realidad se transmitieron el doble de bits. Ah, está, entiendo. O sea que es un ida y vuelta y nosotros tenemos que tomar solamente el ida, digamos. O sea, ustedes tienen que, esto se puede hacer de muchas formas, pero la definición, o sea, la definición es cantidad de bits transmitidos dividido tiempo. Como acá el paquete fue y vino, son dos veces su longitud en bits, es lo que hay que tener en cuenta. ¿Eh? Claro, está. ¿Vamos? Sí, ese 2 acá hay que tener cuidado, es fácil meter la pata con estas cuentas, ¿eh? Pero bueno, miren y vayan repasando y mírenlo. Miren después el valor que les dé, les tiene que dar algo razonable. Si lo hacen dentro de su máquina o dentro de Urubú, dentro del mismo servidor, eso les va a dar del orden de gigabit por segundo, una cosa así. Bien, bueno. Bueno, ¿estamos hasta ahí? No me acuerdo dónde habíamos dejado. ¿Llegamos a ver esto broadcast? No, acá esto no lo vimos, ¿no? No, no, por acá, yo creo que acá. Bien, entonces arrancamos. Bueno, se debe estar por terminar el tiempo, pero bueno, seguimos hasta que nos rajen. Bien. Entonces, vamos a pasar, ya vimos entonces las MPI init finalize, rank size, que es como para los datos mínimos como para una corrida en paralelo, después lo mínimo para recibir y enviar, que es send receive,
Y en realidad ya vimos otra que es send receive, la función send receive todo junto, que hace un send y un receive al mismo tiempo. Y ahora vamos a pasar a dos funciones que son de tipo colectivo, que es MPI Broadcast y MPI Reduce. Bueno, broadcast en general quiere decir que alguien le manda algo a un conjunto de personas. Las radios, vieron, muchas radios tienen, qué sé yo, por ejemplo, NBC, en la National Broadcast, no me acuerdo qué, entonces acá, por ejemplo, el broadcast lo hace uno de los procesadores, en este caso el 0. El 0 tiene, todos los procesos tienen una variable A. ¿Se acuerdan que si uno declara en el MPI, uno dentro del programa declara una variable A? Bueno, cada uno de los procesos tiene su variable A. Con sus si es entero, son 4 bytes, que esos 4 bytes son completamente independientes uno del otro. Entonces, supongamos que en un cierto momento el proceso 0 hizo un cálculo y por alguna razón llegó a que A es 120 y ahora se lo quiere mandar a todos los otros. Bueno, eso yo lo podría hacer con una serie de send receives. El 0 se lo manda al 1, después el 0 se lo manda al 2, después se lo manda al 3, después se lo manda al 4. Pero, como esto es una cosa muy, muy común, existe una función que es el MPI Broadcast, MPI Bcast. Una vez que hago un broadcast, esa variable es, diríamos, copiada a todas las otras variables, a la variable A de todos los otros procesos. Bien. Entonces, fíjense, el broadcast tiene address length type, que es quien envía, el buffer de envío, el buffer de broadcast, el buffer que voy a broadcastear. Source es quien de ellos lo envía. Acá está hecho como si fuera el 0, pero la verdad es que no tiene por qué ser el 0. Supongamos que estoy escribiendo un programa en el cual cada proceso tiene un pedazo de una malla de elementos finitos o de volúmenes finitos, y estoy buscando aquel celda que tiene la deformación más grande. Y bueno, eso puede ser que cada uno revisa su malla, encuentra, supongamos que uno de ellos encuentra el elemento, entonces después le tiene que broadcastear a todos los otros el índice de ese elemento. Entonces no necesariamente tiene que ser el 0, puede ser cualquiera. Bien. En este ejemplo que está acá es el 0. Y entonces en este ejemplo, así como está acá, en la llamada C, está mandando la variable A, que bueno, como siempre, el buffer de envío debería ser un buffer, pero como acá es una variable, lo convierto, entre comillas, a buffer, poniéndole el operador de toma de dirección ampersand. Ampersand A me convierte, entre comillas, la variable A un buffer de longitud 1. Entonces le pongo ampersand A, longitud 1, tipo entero. ¿Y quién lo manda? El 0. ¿A través de qué communicator? El MPI con Word. Bien. Bueno, conceptualmente el broadcast, como dijimos, podría ser, en realidad yo lo podría hacer en base a una serie de send receive. El 0 se lo manda al 1, después se lo manda al 2, después se lo manda al 3, y así siguiendo hasta el n-1. En este caso, pongamos que tenemos 8 procesos hasta que se lo manda al 7. Sería el código que está acá. If not my rank, for in j igual a 1, j menor que en un prox, MPI send se lo manda al j. Y todos los otros, eso lo hace el 0, y todos los otros postean un receive del 0. El 0 postea 7 sends a cada uno de los rank desde 1 hasta 7, y todos los otros postean un receive del 0. Bueno, uno estaría tentado de hacerlo así. Cada vez que tiene que mandar, lo podría mandar así. Bueno, pero no solo Mario, que... una pregunta, disculpa que te interrumpa con respecto a la diapositiva. El tercer envío, el argumento sería el 3, ¿cierto? Entre paréntesis, send 3. Send 3, claro. O sea, acá el primer envío es send, el 0 postea un send al 1,
después postea un send al 2, después un send al 3 y así hasta un send al 7. Es lo que está haciendo en Ah, este lazo que está acá. Y ok. después No, no, todos los no. que están del 1 al 7 postean un receive del 0. Sí, te escucho.